había quedado en este cálculo de la covarianza para cuando teníamos un conjunto de datos de una variable bidimensional. ¿Qué tipo de variable bidimensional es esta que está representada en esta tabla? ¿A qué tipo de la clasificación que se tiene se puede atribuir la representación de toda esa información en esa tabla de doble entrada en ese formato, en este formato? Aquí les había dicho que tenemos una tabla de una variable bidimensional que es discreta. ¿Por qué es discreta? Porque los valores que asume ella son valores enteros. En este caso, ¿a qué tipo de variable podríamos asociar? La edad. ¿La edad es una variable discreta o es una variable continua? La edad es cuantitativa. Entonces, si es cuantitativa, se puede clasificar en discreta o continua. ¿Cuál de las dos es? La edad se mide en función de tiempo, de unidades de tiempo, desde un inicio que es el día de nacimiento hasta el día en que se ha realizado el experimento. Por tanto, estamos hablando de una variable bidimensional continua. Continua. ¿Y cómo sé que es continua? Porque está definido en intervalos de números reales. Intervalos de números reales para cada uno de ellos. Y en estas condiciones hemos dicho que cuando tenemos que hacer cálculos de valores característicos, para cada intervalo debo calcular valores representativos. Esos valores representativos son los puntos medios de esos intervalos. Silencio. Tengo un perro que hace más bulla que yo cuando estoy dando clases. No consigo apaciguar a ese perro. Muy bien. Entonces, lo que hicimos para calcular la covarianza era buscar las medias aritméticas del producto de las dos variables y las medias aritméticas de cada una de las variables a través de este procedimiento que hemos hecho el día martes pasado. Hemos calculado. Ahora, en esta fase final les he dicho que todo este trabajo que habíamos hecho acá, todo este trabajo numérico que habíamos hecho en ella, les he dicho que podemos hacerla con la máquina de calcular, utilizando solamente que para ello transformar toda esa información que da esta tabla en la forma de información que requiere la máquina. Entonces voy a colocar los valores de X, los valores de Y y las frecuencias que corresponden a cada una de las filas de esa tabla. Ese era el trabajo que ustedes tenían que hacer para poder verificar los resultados. Espero que lo hayan hecho. Y si no lo han hecho, ya eso ya no es una culpa mía, no va a entrar a que yo me golpee el pecho para poder hacer ¿sí? Eso ya es un problema de ustedes como personas responsables de sus actividades que tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé quiénes habrán
realizado ese trabajo y los que han logrado hacer han debido verificar que la máquina me permite aminorar los trabajos que tengo que hacer. ¿Qué otra herramienta podrían ustedes disponer para poder hacer los mismos cálculos que están acá? ¿Qué otra herramienta podría disponer para poder hacer esos mismos cálculos? ¿Quién tiene la respuesta de ello? El Excel. Excel. Excelente, eso, Excel. Excel es una herramienta que ustedes, que son ya parte de esta realidad del uso de, ¿cómo se dice?, del uso de medios informáticos. Entonces, todos creo que tienen y saben manejar Excel de manera mucho más quizás avanzado que yo haya conseguido. Pero de todas maneras siempre estamos en este proceso de aprendizaje y nunca llegamos a aprender todo. Siempre, día que pasa, vamos aprendiendo algo. Entonces, esta es la otra herramienta que yo puedo utilizar. Esta herramienta la puedo utilizar dependiendo del tipo de datos que tengo. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta tabla. Entonces, la herramienta tengo que utilizarla en este mismo sentido dentro de Excel. Tener la tabla en Excel para poder luego hacer las operaciones que se identifican en cada uno de estas filas y de estas columnas que están siendo ampliadas. Si hubiese tenido los datos originales de los que dieron lugar a esta tabla, podría utilizar Excel para esos datos originales. O sea, todo depende. El uso de herramienta depende de las condiciones de los problemas que tenemos que resolver. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá las clases. Tengo de 18 a 21, de 21 a 26. Voy a hacer eso. De 18 a 21. De 21 a 26, de 26 a ¿cuánto es? De 26 a 32, de 32 a 38. Ay. De 26 a 32. De 32 a 38, ¿no? De 38 a 42. De 38 a 42. Y aquí tengo lo mismo, una secuencia de 20 a 25, a 30, a 34. De 20 a 25. De 25 a 30. De 30 a 34.
34 a 39 y a 45. 34 a 39 y de 39 a 45. Esas son los intervalos, y transfiriendo las frecuencias por columna tendría 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. La otra es 2, 5, 1, 3, 1. 2, 5, 2, 5, 1, 3, 1. La siguiente es 1, 2, 8, 5, 2. 1, 2, 8, 5, 2. La siguiente es 1, 1, 3, 2, 1. 1, 1, 3, 2, 1. Y dale con el perro característico. La última es 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1, ahí yo. 2, ¿no? Ya me hizo olvidar. Sí. Esas son las informaciones que tenemos de la tabla que nosotros estamos analizando, y puedo darle el formato de, por ejemplo, de centrearlo, de colocarle los márgenes o la forma, y ahí tenemos. Entonces aquí lo que yo tengo es totales. No tengo totales, y aquí también tengo totales. ¿Qué pasó? Mi maquinita ya está por cancelar, no sé qué cosa ha querido hacer, o qué, ni idea. Entonces voy a hacer los totales en la fórmula a través de la suma. Voy a colocar igual suma, y voy a sumar todo lo que está en la fila, y tengo un 7, puedo copiar hasta acá, y tengo, y aquí también puedo hacer voy a sumar toda la columna, y coloco enter, y voy a copiar hasta la última columna, dando 52, que tiene que ser los mismos valores que he definido para ahí está la tabla final. Si ustedes quieren, podemos hacerlo de esta manera, cerrando con borde grueso exterior, y ahí está la parte interna y la parte externa de esa distribución, donde se tiene la distribución conjunta y las distribuciones marginales. ¿De acuerdo?
Muy bien. Lo que yo tengo que buscar ahora es aquí yo tengo la variable X y tengo por el otro lado la variable Y. X para esto y Y para esta otra que es lo que está representado en esa tabla. Entonces aquí yo tengo el Y sub J, el punto medio, y tengo el N sub J multiplicado por Y sub J. Tengo el N sub J multiplicado por Y sub J elevado al cuadrado. En esa simbología podría colocar las adicionales a esta. Significa que voy a colocar el punto medio entre 20 y 25, ¿cuánto es? 22.5, ¿no? El punto medio entre 25 y 30 es 27.5. El punto medio entre 30 y 34 es 32. El punto medio entre 34 y 39 es 36.5. El punto medio entre 39 y 45 es 6,41. Son los valores de los puntos medios que son esto. Es 42. 42. A ver. 39, claro. 39 más 6, 42. Está bien. Luego voy a hacer este producto del NI por el Y. Esto es el N sub J. Estos totales hacen referencia al N sub J. Puedo colocar acá entre paréntesis si quiero, NJ. Entonces voy a hacer con el signo de igual, voy a multiplicar esto, multiplico por esto. Tengo ese valor. Hago la copia para todos porque no va a variar, es el mismo producto. Luego para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar, o sea, desde el signo, este producto anterior lo voy a multiplicar nuevamente por el Y sub I y voy a tener el cuadrado. Entonces esto puedo también copiarlo hasta el último y tendría los resultados dados en la forma de para todos los. Y aquí tendría los totales. Este total no me interesa, sigue en la fila de totales. Ese total no me interesa, me interesa esto. Entonces voy a buscar la suma, lo hago doble clic y voy a sumar todo esto de acá y doy enter. Voy a poder copiar acá y estamos con esos resultados que son los resultados que hemos hallado en nuestra tabla, deberían de coincidir, son los mismos resultados. ¿Sí? Lo mismo hacemos para, para las columnas. Aquí voy a colocar, totales son los N sub I. Puedo colocar entre paréntesis el N sub I. Entonces aquí yo necesito el X sub I. Luego necesito el N sub I por X sub I. Luego necesito el N sub I por X sub I elevado al cuadrado, que son las columnas que necesito. El punto medio aquí entre 18 y 21 es 3. 3 por consiguiente 19.5 si no me equivoco.
Entre 21 y 26 es 5, entonces 23.5 si no me equivoco. Entre 26 y 32 es 6, por tanto 3, aquí es 29. Entre 32 y 38 es 70, 35. Entre 38 y 42 es 4, entonces es 40. Acá. Si es que no me he equivocado, serían esos los resultados. Voy a verificar. 19, 23.5, 29, 30, es el mismo. Ahora aquí lo que yo tengo que hacer es el producto de LXI por el NI. Entonces, igual voy a multiplicar el NI, voy a multiplicar por el XI y voy a colocar eso. Aquí yo puedo copiar para todos los que faltan en la columna, no hay ningún problema. Luego para esta otra voy a hacer la misma fórmula que en la anterior. Voy a este producto le voy a multiplicar nuevamente por XI para tener el XI al cuadrado y voy a copiar hasta este valor y tengo eso. Muy bien, entonces tenemos acá los totales. Los totales igual se calculan con una suma. Voy a sumar todos estos y voy a copiar esta hasta acá y tendría, colocando en el formato que nosotros queremos, que esté en formato centreado, y con todos los estos tenemos esos totales que deben coincidir con lo que hemos calculado en forma manual, con los mismos resultados. Ahora, esta fórmula es simplemente saber manipular bien Aquí voy a hacer el NI J por XI por YJ. O no es la suma, es la otra suma, ¿no? Es el XI multiplicado por la suma de NIJ por YJ. Esa es la fórmula que se hace. El XI, voy a multiplicar el XI por la suma del NIJ por YJ. Entonces aquí yo voy a tener esta fórmula que va a ser igual al XI. El XI es este valor, va a estar multiplicado por, abro paréntesis y voy a tener este producto de esto multiplicado por el Y, este es el Y, más este otro valor multiplicado por el Y, que es este otro valor, más este otro valor multiplicado por el Y, que es este otro valor, más este otro valor de frecuencia conjunta multiplicado por el Y, más nuevamente la otra frecuencia conjunta multiplicado por este valor. Y cierro paréntesis. Y hago el enter y tengo un resultado. Ese resultado es 4104.75. 4104.75. Es el mismo resultado. Ahora, para copiar esta fórmula, que si ustedes colocan acá, está indicando de esta manera, ¿qué es lo que observan? Estos valores de Y no tienen que cambiar cuando voy a trasladar la fórmula. Entonces, todas las referencias que hacen a esta celda tienen que estar entre dólares. Entonces, aquí yo tengo que colocar en la fórmula, tengo que colocar el DB8
el B8 tengo que colocarlo en dólares. Y dólares es, ¿cuál? El F4. El F4. Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con esto? No sé qué es lo que hice. Escape. Esto tengo que colocar entre dólares, ¿sí? El C8 también tengo que colocarlo entre dólares. El D8 también voy a colocarlo entre dólares con el F4. El E8 también entre dólares y el F8 también entre dólares. Cuando hago es el mismo resultado, solamente que ahora puedo copiar y la máquina hace automáticamente los cálculos de esas otras celdas, haciendo con que varíe solamente las frecuencias. Y aquí este total puedo también copiarlo y va a generar el mismo resultado. Entonces aquí yo tendría en la forma de el resultado de 48.800.5. 48.800.5. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir acá? Este mismo cálculo puedo repetirlo acá. Ese cálculo sería ahora el Y sub J multiplicado por la suma de quién? El NIJ multiplicado por el XI por el XI. Esa sería la fórmula. En términos de la fórmula estaría hablando de el Y sub J. El Y sub J es esto. Entonces pongo igual Y sub J multiplicado por, abro paréntesis para la suma, y ahora voy a sumar las frecuencias multiplicadas por el XI. El XI está aquí, entonces ese XI. Para no estar haciendo a cada momento del puedo ponerlo F4 acá para que el este se vuelva entre dólares directamente, esta referencia que tiene que mantenerse constante. Entonces voy a sumar nuevamente el Y, la frecuencia, multiplico por el otro XI. Ese XI puedo colocarlo entre dólares, voy con el F4 más otra vez eso, multiplico por el otro XI y ese XI nuevamente lo coloco entre dólares, nuevamente más la nueva frecuencia multiplicado por el otro X sub I. Ese voy a colocarlo entre dólares más esa otra multiplico por este otro punto medio y también lo coloco entre dólares y cierro paréntesis y pongo enter. Directamente me da el resultado. Ahora cuando ya está entre dólares, no hay necesidad de estar haciendo la corrección como anteriormente hice. Copio para todos ellos y copio este total para copiar toda el mismo valor que habíamos calculado para el caso anterior. ¿Sí? Da el mismo valor. Entonces puedo hacer respecto de la suma de las
columnas o respecto de las filas para esos totales. ¿Alguna pregunta? Si quiero hacer la media aritmética, puedo hacer directamente las medias aritméticas acá con la operación de poner igual esta suma divido entre este total, entre ese total. Ese total tiene que estar fijo, entonces lo coloco entre F4 y hago eso y tengo la media aritmética. Puedo copiar esto, no hay ningún problema. Tengo las medias aritméticas para cada uno de esas. Lo mismo acá, puedo hacer la misma operación de las medias aritméticas, o sea, puedo colocar igual. Esta suma voy a dividir entre el total, el número total de observaciones, y ese total tiene que permanecer fijo, por consiguiente lo puedo colocar entre dólares y tengo eso. Ahora esta fórmula puedo extenderla, va a dar los mismos resultados que hemos calculado como medias aritméticas para medias aritméticas, puedo colocar acá para medias. Son las medias. Estos son las sumas. Esto también son las sumas. Ahí están las medias aritméticas en ambos variables, las sumas en ambos variables, y este es el total de los totales, que es el número total de observaciones que se tiene. Todo a base de fórmulas que se tienen que dar para que el Excel pueda hacer esos cálculos. ¿Preguntas? Muy bien. Con eso entonces hemos hecho ese cálculo. Lo que tenían que hacer ustedes era transformar eso para la forma de la máquina de calcular, que es la otra herramienta, da el mismo y debe dar el mismo resultado. No habiendo preguntas y no habiendo dudas, hemos hecho para variables continuas, pero asociadas a una distribución de frecuencias. Podemos hacer los mismos cálculos para variables continuas asociadas a distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, si X representa la tensión superficial de un producto químico y Y representa la acidez de ese producto químico, estamos hablando de un experimento del área de química, donde tengo la tensión superficial como una característica y tengo el grado de acidez como otra característica. Tenemos una función de densidad conjunta, dada por esta expresión, donde dice que los valores que asume la función para cualquier valor de X comprendido entre 0 y 2 y para cualquier valor de Y entre 0 y 2 está dado por esta expresión, que es una constante K por 6 menos X menos Y. Y para cualquier otro valor de X o de Y que está fuera de estos intervalos, esta función tiene el valor de 0. Esta es una función de probabilidad continua, de variables aleatorias continuas.
hemos hecho una réplica de esto para variables aleatorias discretas, que estaba dada por este enunciado. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese enunciado? Ya me he... discretas, aquí está, por este enunciado. Da también en la forma de modelo, pero solamente que a diferencia de este caso con el otro, los valores de X son valores enteros. Aquí está la diferencia en el enunciado. Aparte de tener en la forma de modelo, en el enunciado me describe qué tipo de variable está representando esta función de probabilidad. Aquí son valores enteros, en cambio en esta otra son valores reales, son números reales, están dados en intervalos, por consiguiente son variables continuas. ¿Ok? Esa es la manera de diferenciar entre un modelo de variables discretas y un modelo de variables continuas. El ejercicio consiste en hallar el valor de K para que esta función sea una función probabilística. Luego dice hallar las distribuciones marginales, tanto de X como de Y. Luego dice hallar las distribuciones condicionales, tanto de X dado Y como de Y dado X. Luego nos pide calcular las esperanzas matemáticas de X, de Y, de X cuadrado, de Y cuadrado, las varianzas y la covarianza. Estamos repitiendo todo lo que hemos hecho en los cálculos anteriores, solamente que ahora en el modelo que nosotros estamos utilizando es un modelo probabilístico para variables continuas. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido de este ejercicio, del enunciado de este ejercicio? La primera pregunta es clara y concreta. Quiero saber por qué valor tengo que reemplazar este valor de K para que sea una función probabilística. Que sea una función probabilística significa que tiene que ser una función no negativa y el área que define esta función, como se trata ahora de dos variables, entonces ya no será área, será volumen. El volumen que define esta función cuando X varía desde 0 hasta 2 y Y varía desde 2 hasta 4, el volumen debe ser 1. Eso significa de que sea probabilística. Entonces el cálculo de probabilidades con esta función es un cálculo de volúmenes cuando se tiene dos variables. Cuando se tiene una sola variable es cálculo de áreas. ¿Está bien? Muy bien, pasamos entonces a la parte de solución. Aquí están las dos condiciones para el inciso A. Debe ser una función no negativa. Entonces, si yo analizo la expresión, esto va a ser no negativo en los límites de X igual a 0 y Y igual a 2, tendría 0. Aquí da una diferencia positiva, por tanto, K tiene que ser positivo. Con los valores mayores, X igual a 2 y Y igual a 4, la suma da 0, entonces K tiene que ser obligatoriamente por esta condición de que K tiene que ser positivo. Positivo. No 0. No hay necesidad de que sea 0 porque no necesitamos una función que sea con 0. Luego, el volumen que define la función debe ser igual a 1. ¿Qué significa el volumen? Significa una integral doble. Una integral doble, una integral en respecto de X y otra integral respecto de Y. Las dos, integrando los dos respecto de los dos, de esa integral tiene que ser 1.
Entonces, cuando estamos haciendo esta segunda condición, sabemos que x varía desde 0 hasta 2. Entonces voy a integrar x desde 0 hasta 2 y y varía desde 2 hasta 4. Eso viene de la definición de la función, de 0 a 2 y de 2 a 4. Entonces tengo las integrales, esas integrales deben valer 1. ¿Qué hacemos cuando tenemos que integrar una integral doble? Hacemos por partes. Integramos primero la primera parte, que es respecto de x. Voy a integrar respecto de x. Entonces, ¿cuál es? Aquí queda la constante k, sale fuera de todas las integrales y tendría k por la integral desde 2 hasta 4 para y. Pero, ¿de quién? La integral de 6, ¿cuánto es respecto de x? Es 6 a la x. 6 por x. Esa integral debe ser cuantificada en el intervalo de 0 a 2, por tanto debo reemplazar en ese intervalo de 0 a 2. ¿Cuál es la integral de x respecto de x? Es x cuadrado sobre 2. Entonces lo mismo voy a reemplazar para los valores límites desde 0 hasta 2. Luego, ¿cuál es la integral de y respecto de x? Es y por x, con x que varía desde 0 hasta 2. Entonces, esta parte interior voy a reemplazar los x por el límite superior menos el límite inferior. Entonces, tendría 6 multiplicado por el x reemplazado por 2, tendría por 2, menos el x reemplazado por 0, 2 menos 0. Si ustedes quieren, se los coloco acá en la parte superior para que tengan como referencia esta. Tendría el valor de k multiplicado por la integral de 2 a 4 de quién. Aquí en el paréntesis, 6 multiplicado por 2 menos 0. Luego, menos 1/2 multiplicado por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Luego, menos y multiplicado por 2 menos 0. Y eso diferencial de y igual a 1. Entonces, aquí 2 menos 0 es 2, multiplicado por 6 es 12. 1/2 multiplicado por 4 es 2. ¿Sí? Y aquí es 2 menos 0 es 2, 2y. Haciendo las operaciones tendría entonces 12 menos 6. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hice? 12 y aquí sería 4, 2. No es 8, es 10. 10 menos 2y. Aquí está mal. Ya he encontrado un error de cálculo. Es 12 menos 2 es 10. Aquí tengo que reemplazar todo lo que es. Todo ha de resultar una desgracia. Aquí es 10 menos 2y de y igual a 1. ¿Sí? Simplificando, esto es 4 sobre 2 es 2 menos 12 menos 2 es 10. Ahí viene eso.
Luego voy a hacer la integral respecto de y. La integral de 10 es 10 veces y, los límites de 2 a 4. La integral de 2y es 2y cuadrado sobre 2 y los límites todo igualado a 1. Entonces tendría 10 multiplicado por 4 menos 2. Luego esto se simplifica, quedando 1 negativo, 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso significa entonces, acá tendría, ¿cuánto? Aquí el valor va a cambiar porque es otro el resultado. ¡Wow! Entonces tendría 4 menos 2, es 2, 20, 20K. Y aquí es ¿cuánto? 16 menos 4 es 12, menos 12K. Es igual a 1. Esto implica que 8K es igual a 1. Eso implica que tenemos K igual a 1/8. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es 1/8. Todo mi cálculo tengo que corregir ahora. 1/8 de 6 menos x menos y, cuando x varía entre 0 y 2 y cuando y varía entre 2 y 4. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esa es la respuesta a la primera pregunta de hallar el valor de K. Ahora, las distribuciones marginales. Las distribuciones marginales están dadas por cómo hemos calculado las distribuciones marginales cuando teníamos las distribuciones conjuntas. Aquí está. Teníamos esta distribución conjunta. Hemos obtenido las distribuciones marginales sumando en la otra variable la distribución conjunta. ¿Sí? Sumando para x, hemos sumado en y de toda la función conjunta. Lo mismo se hace para el caso de análisis de distribuciones continuas. ¿Sí? Voy a sumar, pero ahora esa suma tiene que ser en una suma infinitesimal. Entonces voy a hacer una integral en la otra variable de la función conjunta. En la otra variable de la función conjunta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a integrar entre 2 y 4 de 1/8. Aquí ya me he colocado 1/8 fuera. Aquí está 1/8. Que está en esta. Ay, ay, ay. Mi corazoncito casi se sale. 1/8 integral de 6x menos y. ¿Sí? Entonces, integral de 6x menos de y. O sea que aquí tendría igual a 1/8
multiplicado por todo eso. La integral de 6 respecto de y es 6y. Integral de 6 respecto de y es y, 6y. Entonces, en el intervalo de 2 a 4. Integral de x respecto de y es x por y, donde y varía desde 2 hasta 4. Integral de y es y cuadrado sobre 2. Entonces tendríamos esos valores. ¿Qué significa esto? Significa que yo tendría el siguiente resultado. Tendría un octavo multiplicado por 6 por 4 menos 2 menos x por y voy a reemplazar nuevamente por 4 menos 2 menos un medio y el y voy a reemplazar por 4, que sería 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Cuando hacemos las simplificaciones, aquí tendría un valor de 12. Aquí tendría 2x, aquí tendría 16, menos 4 es 12. 12 dividido entre 2 es 6. Entonces tendría, ¿qué cosa? Menos 2x, menos 2x, más 6, todo multiplicado por un octavo. Entonces tendría acá x6 menos, no, 3 menos x sobre 4, ¿no? Sobre 4. El 3 es del 6 dividido en la mitad, la mitad de... Híjole, se ha secado mi garganta. 6, la mitad de 6 es 3, que es positivo. La mitad de 2x es x, que es negativo. Y la mitad de 8 es 4. De aquí resulta entonces esta 3 menos x sobre 4 es la función de densidad de la variable x de manera independiente de lo que ocurra con la variable y. Es la función marginal de y. Función marginal de x. A ver, hagan para y. Para y también aquí es un octavo. Me he olvidado de la constante, ¿por qué razón? No sé. Esa integral, a ver, hagan. Respecto ahora de x. Voy a ir a tomar un poquito de agua, un ratito. Resuelvan eso.
Bien, pudieron ver de que no es difícil, ¿verdad? La integral de 6 es 6x. Los límites de integración es desde 0 hasta 2, entonces reemplazan eso. La integral de x respecto de x es x cuadrado sobre 2 en el mismo intervalo. La integral de y es y por x en el mismo intervalo. No sé si está resuelto esto, no está resuelto. Entonces acá tendría esa. Vamos a resolver. Tendría un octavo por 6x en el intervalo de 0 a 2 menos x cuadrado sobre 2 en el intervalo de 0 a 2 menos y x y el x en el intervalo de 0 a 2. Al reemplazar los límites de integración tenemos un octavo multiplicado por 6 que multiplica a 2 menos 0 menos un medio que multiplica 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado menos y que multiplica a 2 menos 0. Y ahí se cierra este corchete que está aquí. Entonces, al hacer operaciones, tenemos como conclusión que el f de la variable y para los valores y minúscula estaría dada por 12 y aquí sería 2. Entonces es 10. ¿Sí? 12 menos 2, aquí es 4, 4 medios es 2. 12 menos 2 es 10 positivo, menos 2y. La mitad es 5 menos y sobre 4. Cuando y varía entre 2 y 4. Y 0 en otros casos. Esta es la función marginal de y. La función marginal de y, la función marginal de x. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide? Nos pide también la función condicional para x y para y. ¿Qué hemos hecho para las funciones condicionales en variables discretas? En variables discretas, cuando estuvimos acá, hemos hallado ¿qué cosa? La función condicional de x dado y igual a 1, de x dado y igual a 1, hemos considerado lo que varía x y sus probabilidades correspondientes
para este sector nada más. ¿Cómo se ha obtenido eso? A través de esta regla. Esta regla donde se tiene la probabilidad conjunta para la condición sobre la probabilidad marginal de la variable que se está considerando como condición, fruto de esta definición de probabilidad condicional adaptada al estudio de variables aleatorias. Entonces, lo mismo, cuando hablamos de buscar las distribuciones marginales para esta función, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, para la función marginal, de X dado Y, estamos hablando de esta función donde voy a expresar en términos de X y en términos de Y. Esto no es nada más y nada menos que el cociente de la función conjunta de X y Y sobre la función marginal de la variable que está en condición de asumir cualquier valor. La función conjunta está dada por el enunciado del problema. El enunciado del problema hemos llegado a concluir de que es 1/8 6 menos X menos Y. 1/8 por 6 menos X menos Y. La función marginal de Y es 5 menos Y sobre 4. Entonces, estas operaciones me conducen a lo siguiente. Paso a multiplicar, tendría ¿cuánto? 1/2 de 6 menos X menos Y sobre 5 menos Y. Para todos los valores de X que están comprendidos entre 0 y 2. Y Y es cualquier valor entre 0 y 4. No, entre 2 y 4. Y 0 en otros casos. O dado que Y varíe entre 2 y 4. El F marginal de Y dado X, estaríamos hablando para la variable Y condicionado con X, donde los valores de Y son los que varían y los valores de X se definen como un valor específico, sigue siendo el cociente de la función conjunta para ambas variables sobre la función marginal ahora de X. Cuando reemplazo esas funciones conjuntas, sigue siendo 1/8 multiplicado por 6 menos X
menos y aquí la marginal de x es 3 menos x sobre 4. 3 menos x dividido sobre 4. Cuando hago las operaciones de simplificación, tendría lo mismo un medio que multiplica a 6 menos x menos y sobre 3 menos x. Si x o y varía entre 2 y 4, dado que, aquí puedo colocar dado que x varía entre 0 y 2. La condición es esa. Y 0 en otros casos. Esas serían las funciones marginales o las funciones condicionales que puedo utilizar para calcular cualquier probabilidad relacionado con esa variable x o y en una condición específica de la otra variable. Cálculo de las esperanzas matemáticas. Cálculo de las esperanzas matemáticas. La esperanza matemática de una variable x, si estamos hablando de una variable unidimensional, es una integral desde menos infinito hasta más infinito del producto de x por f de x. Diferencial de x. Esta es la definición. Y si yo quiero calcular la esperanza matemática de cualquier factor o de cualquier función, por ejemplo, elevado a la potencia r, entonces lo único que tengo que hacer es elevar la potencia r, este factor, con r que puede ser 1, 2, 3, cualquier valor. Para cualquier potencia puedo calcular esa esperanza matemática siempre haciendo esa integral del producto de x elevado a la r por la función marginal de x. ¿De acuerdo? Si yo voy a cambiar y, voy a cambiar acá y nada más. En cambio, tenemos la esperanza matemática de x por y ahora estamos considerando dos variables. Entonces, esa consideración de dos variables va a ser una consideración de dos integrales. En esas dos integrales, el límite de integración siempre va a ir en ambos en la forma de que
complete todo, desde menos infinito hasta más infinito, y la misma estructura. Ahora tendré el producto de X por Y. Eso va a estar multiplicado ¿a quién? A la función conjunta para las dos variables. Entonces voy a diferenciar respecto de X y respecto de Y. La estructura del cálculo de la esperanza matemática no varía. Siempre va a ser el argumento y la función de probabilidad asociada a ella. Como estoy con un producto de dos variables, entonces la función tiene que ser la función conjunta. Aquí es una sola variable, entonces la función marginal. Si yo quisiera hacer la esperanza matemática de X condicionado a Y, entonces ese X es condicionado, por tanto la función que voy a utilizar para integrar será la función condicionada. ¿De acuerdo? Pues para cada variable, en la forma en que esté definida, siempre existe una función de probabilidad, que podrá ser una función marginal, podrá ser una función condicional o podrá ser una función conjunta si estamos hablando del producto de esas variables. ¿Alguna pregunta? Esa es la definición. Y la parte numérica se traduce simplemente en hacer las operaciones matemáticas que están referidas ahí como integrales. Nada más. Por ejemplo, voy a hacer, y el resto se los dejo para ustedes, la esperanza matemática de X sería una integral desde 0 hasta 2 de X multiplicado por 3 menos X sobre 4 diferencial de X. ¿De dónde viene ese 3 menos X? Es el f de X. ¿Cuál es el f de X? Es 3 menos X sobre 4. Entonces, esta integral es lo que tengo que saber calcular, y para ello puedo sacar la constante 1/4 fuera y quedaría integral desde 0 hasta 2, porque varía X desde 0 hasta 2. Al hacer la multiplicación tengo 3X menos X cuadrado diferencial de X. Eso ustedes saben integrar, porque ya están en esa parte de la materia en cálculo 1. Por tanto, tendrían acá un corchete por la constante. La integral de 3x es 3x cuadrado sobre 2. El límite de integración va desde 0 hasta 2. Menos la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3 en el intervalo de 0 a 2. Y cierro ese. Cuando hago las operaciones aritméticas que involucra esta resolución, tendría 1/4 multiplicado por. En esta primera voy a factorizar 3 medios y luego reemplazo el x por 2, tendría 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. En esta otra factorizo 1/3 y tendré, reemplazando los límites, x por 2 tendría 2 al cubo menos 0 al cubo. Al hacer las operaciones se traduce en un valor numérico que viene a ser acá 4, la mitad es 2, entonces todo esto da 6.
aquí es 8 menos 8 tercios. 8 tercios. ¿Cuánto da? 6 por 3, 18. 10 tercios. 10 tercios, entonces es 5 cuartos. 10 tercios es un cuarto multiplicado por 10 tercios, ¿no? La mitad es 5 sextos. Es 0. No sé cuánto. 83. Ya. Esto, por ejemplo, pertenece al intervalo desde 0 hasta 2. La media es la esperanza matemática. Estamos hablando de la media de X. La media siempre tiene que estar o en la parte central o más próximo de la parte central. El centro de este intervalo es 1 y su media es 0,83, tampoco antes del centro. No puede ser un valor fuera del intervalo donde varía la variable. Eso tienen que cuidar mucho en la parte de interpretación de resultados. Al validar los resultados, por ahí me he equivocado en los cálculos, siempre debo pensar que estoy calculando la esperanza matemática y la esperanza matemática es la media. Y si es solamente de la variable, estoy buscando un valor cerca del centro del intervalo dentro del cual varía esa variable X. ¿De acuerdo? Entonces, este 0,83 es un valor que está en este intervalo. Por consiguiente, puedo considerarlo como un valor correcto de mis cálculos, si es que no me he equivocado en otro tipo de cálculo. ¿Preguntas? Ustedes completen los cálculos para la próxima semana y voy a ver si tuvieron alguna dificultad. Calculen las esperanzas matemáticas de x cuadrado, de y cuadrado y del producto, y con ello calculan la covarianza, que es el otro cálculo que está pidiendo acá, varianzas y covarianzas. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes, si no tienen preguntas, yo los voy a abandonar porque mi garganta está por reventar de tanto hablar solito, sin que nadie me dé un centavo por todo lo que he hablado. ¿Preguntas? Ustedes completen hasta ahí, completen este ejercicio, ¿ya? Completen calculando estas otras esperanzas matemáticas. Ya les he dado la fórmula para calcular. La fórmula para calcular de x al cuadrado es el x cuadrado, multiplico nuevamente por la función, hago esas integrales. Lo mismo para y, reemplazo solamente el y para x y es el producto de esas dos integrales dentro de cada intervalo como hemos hecho anteriormente. El x entre 0 y 2 y el y entre 2 y 4. Como modo de hacer como se dice, un lapsus mental matemático. Muy bien, los espero el día lunes. No hay clases, el lunes es feriado, entonces el martes, para continuar con las dudas que ustedes tengan. Luego de esto, si no tienen dudas, si no traen dudas,
voy a ver regresión y correlación, ajuste de curvas, que es la última parte de cálculo de medidas descriptivas, cómo ajustar una curva a un conjunto de datos, una recta especialmente. Y eso es la parte final de nuestra materia en el capítulo de medidas descriptivas. Por consiguiente, todo depende de ustedes, de que estén paralelamente estudiando y vengan con dudas. Si no, seguimos avanzando y nos vamos a entretener con otras cosas. Hasta luego. Sí. Si nos alcanza tiempo, no me hago ningún problema. ¿Alguna otra sugerencia? El tema es tiempo y que tengan ustedes una sugerencia de algún ejercicio o algún problema particular que ustedes no han podido resolver o que no han logrado entender algún concepto. Entonces, con eso yo tengo como se dice, una especie de guión para poder ayudarles a salir de esa duda, quizás utilizando otro ejercicio o quizás utilizando el mismo ejercicio de donde surgió la duda. Todo depende, por eso, del tipo de duda que ustedes traigan. Y para poder poner todas las posibles dudas, pasaría todo el semestre con solamente hacer algunas aseveraciones. Pues para evitar eso, yo prefiero que ustedes vengan con dudas específicas y así salimos más rápido de los problemas que se puedan presentar. ¿De acuerdo? Hasta luego, jóvenes. Cuídense.